Y sí, como decía Josu, pues continuamos con el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y el pasaje de hoy es Lucas 4, del 31 al 44, que nos narra el ministerio de Jesús en Capernaum. Y como nos explicó Óscar el pasado domingo, pues es muy posible que los hechos que aquí se relatan sean en realidad cronológicamente anteriores al episodio de la sinagoga de Nazaret que vimos el pasado domingo. Pero Lucas los sitúa, aquel episodio de la sinagoga de Nazaret, precisamente al principio del ministerio público de Jesús, pues con una intención clara de dejar planteada, dejar presentada una declaración de intenciones por parte de Jesús. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para liberar a los oprimidos, etcétera, etcétera. Y en Capernaum, pues vamos a encontrar nuevamente a Jesús enseñando en la sinagoga. Y vamos a ver cómo su presencia, sus palabras y sus obras van a generar diferentes reacciones en las personas que tienen un encuentro con él. Vamos a leer en Lucas 4, del 31 al 44. Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le fue. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue al lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Bueno, pues hasta aquí la lectura y habéis anotado el texto en vuestras agendas. Lucas 4, del 31 al 44. Traéis vuestras agendas, ¿verdad? Bueno, pues donde pone título, los títulos son importantes. En el Tardeo somos muy de ponerle títulos a todo, ¿a que sí? Entonces se me ha ocurrido uno que creo que resume bien lo que acabamos de leer. A ver qué os parece. De suegras y demonios. Uy. Igual no, ¿no? Igual no es la mejor idea. Igual se puede prestar un poquito a equívocos, Mejor vamos a ir... No lo habréis anotado, ¿no? Vamos a buscar un título más convencional, como por ejemplo Jesús en Capernaum. O mejor aún, mira, este sí lo podéis anotar, porque ya veréis que tiene todo el sentido conforme vaya desarrollándose la predicación. Un día en Capernaum. Bueno, lo otro, evidentemente, era una broma. Bien sabe mi suegra que la quiero como si fuese mi propia madre. Pero bueno, no está de más reírnos un poco para empezar. El sentido del humor es necesario, y más en estos tiempos que corren. Christopher Morley, que fue un periodista y novelista norteamericano de la primera mitad del siglo XX, escribió que la risa y la oración son los dos hábitos más nobles del hombre.
Y hablando de novelistas, justamente, y de novelas, y también de risa, y de oración, incluso de demonios, pues todos estos elementos confluyen en una de mis novelas favoritas. Se titula El nombre de la rosa y fue escrita por Umberto Eco. No sé si conocéis el libro, no sé si alguno habrá leído el libro, lo conoce, ¿vale? Veo que sí. Posiblemente incluso muchos habréis visto la película porque tiene su versión cinematográfica con Sean Connery como protagonista en el papel de Fray Guillermo de Baskerville. Y El nombre de la rosa es una extraña mezcla entre novela histórica culta, está plagada de citas en latín, y relato policíaco. Se ambienta en una abadía del siglo XIV, perdida en medio de las montañas del norte de Italia. En la Edad Media, las abadías y los monasterios eran lugares de culto, dedicados al trabajo, a la oración, también al estudio. Allí los monjes se dedicaban pacientemente, entre otras cosas, a copiar manuscritos. Muchas de las obras clásicas de la antigüedad grecorromana han llegado hasta nosotros gracias precisamente al trabajo de estas personas. Esto es algo que no se conoce mucho, pero buena parte de la filosofía griega, del derecho romano, del teatro, de las comedias y las tragedias clásicas, de las grandes epopeyas de Homero, la Ilíada, la Odisea, han sobrevivido en el tiempo precisamente a la labor de estos amanuenses, de estos copistas. Entonces, bueno, la novela pues se ambienta en este a priori apacible lugar de culto, de oración, de erudición. Pero muy pronto, casi nada más llegar a la abadía, Guillermo va a descubrir que entre sus muros se oculta el mal. Una serie de misteriosas muertes se van a ir sucediendo y de alguna manera iremos viendo que están relacionadas precisamente con la risa y con un cierto manuscrito perdido de Aristóteles sobre la comedia. Y la novela pues desemboca en un tenso final que se ambienta en la biblioteca de la abadía, una laberíntica biblioteca donde Guillermo pues, se enfrenta al responsable de estas muertes, que es un anciano monje ciego, respetado y temido a partes iguales por todos, llamado Jorge de Burgos. Y le dice: «Eres el diablo», dijo entonces Guillermo. Jorge pareció no entender. Si no hubiese sido ciego, diría que clavó en su interlocutor una mirada atónita. «¿Yo?», dijo. «Sí, te han mentido. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. El diablo es sombrío porque sabe a dónde va y siempre va hacia el sitio del que procede. Eres el diablo y como el diablo vives en las tinieblas». Bueno, os recomiendo leer a Umberto Eco. Pues como los monasterios de la Edad Media, las sinagogas del siglo I eran lugares dedicados al culto, a la oración y al estudio de las Escrituras. El último lugar donde podíamos esperar que se ocultase el mal, así, con mayúsculas. Y sin embargo es precisamente lo que sucede en este texto. No sé si habéis caído en el detalle, pero este hombre que estaba poseído por un espíritu maligno está en la sinagoga, está dentro de la sinagoga, escuchando a Jesús. A diferencia de otros pasajes de los evangelios donde aparecen personas poseídas por el demonio o por espíritus malignos, como por ejemplo, pues un poco más adelante, cuando nos narra Lucas el episodio del endemoniado gadareno que moraba desnudo en medio de los sepulcros y a los ojos de todos aparecía visiblemente como un ser atormentado. Digamos que
presentaba síntomas visibles de ese estar poseído por el mal. Este hombre no. Este hombre está en la sinagoga, escuchando a Jesús. Es posible que hubiera estado allí más veces. Su comportamiento debía ser más o menos normal, porque si no, pues no estaría allí, lo tendrían apartado. A diferencia del gadareno, no parece que presentara síntomas externos de aquellos que la gente de aquel entonces asociaba con la posesión demoníaca, y bueno, que es posible que algunos de ellos, pues hoy los interpretáramos de otra manera, ¿no? Así que aquel hombre está allí, seguramente sin llamar la atención, hasta que ese espíritu del mal que mora en él, se hace visible, se manifiesta precisamente como una reacción a la presencia de Jesús. No sabemos si a su persona o a sus enseñanzas, pues muy posiblemente ambas cosas. Lo cierto es que el mal reacciona y lo hace pues de manera violenta ante la presencia de Jesús. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Yo sé quién eres tú. El mal está en todas partes. Vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado, esto lo sabemos. También se puede ocultar en un apacible lugar de culto, como un monasterio, una sinagoga o una iglesia. El mal puede ser a veces muy sutil. Nos lo decía Jona hace 2 semanas cuando nos predicó sobre el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. El mal puede ser a veces muy sutil y estar presente sin delatarse, agazapado, desconocido incluso para la persona en cuyo interior mora. En el nombre de la rosa, Jorge de Burgos emplea un método también muy sutil para sus crímenes. Quizás os voy a destripar la novela, pero bueno. Impregna los bordes de las hojas de ese manuscrito perdido de Aristóteles con un veneno. De manera que aquellos curiosos que quieren acceder al contenido de ese libro que él, por sus extrañas razones, quiere proteger, pues al encontrarse con las páginas del pergamino pues pegadas por la humedad, por el paso de los años, pues tienen la tendencia a humedecerse los dedos con la boca para pasar las hojas, ¿no? Y entonces así, pues con el paso de las páginas, una y otra, pues el veneno va haciendo su efecto hasta que alcanza la dosis mortal. Pues el mal opera así muchas veces, callado, silencioso, impregnando nuestras mentes y nuestros corazones despacio, como el veneno de Jorge de Burgos. De manera que muchas veces no somos conscientes de su presencia y nos vamos acercando lenta, inexorablemente, hasta el punto en el que la dosis es mortal. ¿Sabéis una cosa? Yo hasta pasados los 30 años era ateo. Y os puedo asegurar que era completamente ignorante del mal que había en mí. Incluso me atrevería a decir que bajo criterios meramente humanos era una buena persona. Sin embargo, es cuando fui confrontado por Jesús y por la palabra de Dios que ese mal que yo no sabía que estaba ahí, de pronto se hace visible, se hace presente y comienza a ser expulsado por la obra del Espíritu Santo. No de una manera brusca y violenta como en el nombre de la sinagoga. Yo creo que esto es un proceso largo. A ver si me entendéis. Hay un punto de inflexión, ¿no?, cuando nos convertimos y por supuesto que la salvación es para siempre. Pero no caigamos en el error de pensar que ya pues ningún mal habita en mí o que somos mejores que las personas que no son creyentes. No, es un proceso largo, de toda una vida, a la medida que la luz de Dios va desplazando esa oscuridad interior. Un poco como ese símil precioso que hay en Proverbios que dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Entonces es el Espíritu de Dios el que nos revela nuestro pecado. Pero la buena noticia es que al hacerlo nos proporciona también el antídoto contra ese veneno silencioso. Puede que sea un proceso largo, pero tenemos la victoria asegurada. Cuando Jesús entra en escena, ya sea en la sinagoga de Nazaret o en las vidas de cada uno de nosotros, el mal sabe que está vencido. Por eso se revela. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Porque aquí no estamos ante una lucha de poder de igual a igual, y el demonio lo sabe. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Un poco más adelante nos dice que los demonios salían dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos dice, primera de Juan, que fue enviado para destruir las obras del diablo. Y Lucas nos lo representa de una manera muy gráfica. Dice que Jesús reprendió al espíritu maligno y este salió del hombre. Es la misma expresión que utiliza un poco más adelante cuando sana a la suegra de Pedro. Dice que reprende a la fiebre y la fiebre se le va. Y también más adelante, incluso en el capítulo 8, cuando dice que Jesús reprende al viento y a las olas y se hace la calma, cesa la tempestad. De alguna manera lo que nos está expresando aquí Lucas es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús sobre los espíritus, sobre lo espiritual, sobre lo físico, la enfermedad, aún sobre los mismos elementos, sobre toda la creación. Y ahora fijaos en una cosa. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. En todos los casos similares que aparecen en los evangelios sucede de la misma manera. Cuando Jesús interviene y expulsa el mal que habita en las personas, no solo las sana, sino que las restaura. Interpretemos esto correctamente. No se trata de que, digamos, el espíritu maligno, pues ante la orden de Jesús, decide salir de ese hombre sin hacerle daño. No, el hacer daño está en la misma esencia del mal. No, lo que pasa es que ya Jesús está al control. No le daña porque ya Jesús está al control. Es Jesús quien libera a ese hombre, nos libera de la opresión del mal, nos sana y nos restaura. Y no sabemos cuál fue la reacción de este hombre al ser sanado por Jesús, porque Lucas no nos lo narra. Conocemos la reacción de la gente que estaba en la sinagoga. Si al principio hemos leído que estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad, ahora han visto una muestra práctica de esa autoridad. Y se muestran maravillados, dicen unas traducciones, asustados, dicen otras. Parece ser que aquí pues el término más adecuado o la traducción más correcta sería algo así como estupefactos o atónitos, ¿no? Entonces, pues eso de alguna manera engloba desde el estar maravillados, como dicen unas traducciones, hasta el estar asustados, ¿no? Era un estado de asombro, de estupefacción por lo que habían visto, ¿no? Y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y tampoco podemos descartar aquí, pues, un cierto tono de incredulidad, como en Nazaret, cuando decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Recordemos que en una situación similar, que también nos narra Lucas, pues las gentes dice que se maravillaban, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. O sea, que no descartemos esa cierta incredulidad en la gente. Pero bueno, sea como fuere, nos dice el texto que se extendió su fama por todo aquel lugar. Los habitantes de Capernaum pudieron escuchar las enseñanzas de Jesús, pudieron presenciar sus obras de sanación, convivieron con él durante bastante tiempo. Este hecho de Jesús enseñando en la sinagoga no es un hecho puntual. Nos dice Lucas que los sábados, los días de reposo, enseñaba a la gente. Es muy posible que de entre los pueblos y ciudades donde Jesús desempeña su primera parte del ministerio en Galilea,
pues Capernaum sea uno de los lugares donde más tiempo estuvo. Y, como decía, no nos narra Lucas la reacción de aquel hombre de la sinagoga al ser sanado por Jesús, y tampoco nos va a contar la reacción de todos aquellos que más tarde, al caer la noche, fueron sanados de sus dolencias físicas y de sus dolencias espirituales por Jesús. Sí, la gente estaba asombrada, vale, pero más allá del asombro, ¿cómo cambió sus vidas la experiencia del encuentro con Jesús? ¿Fue una experiencia realmente transformadora o tras haber sido sanados continuaron viviendo sus vidas exactamente igual que antes? Y esto sirve tanto para los habitantes de Capernaum como para nosotros. La obra sanadora y salvadora de Jesús exige algo más que el asombro. Exige arrepentimiento, exige vidas transformadas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje con el que inicia Jesús su ministerio público. ¿Experimentaron ese arrepentimiento genuino las gentes de Capernaum? Pues a juzgar por lo que Lucas nos narrará un poco más adelante, pues parece ser que no. Parece que no, porque Jesús en el capítulo 10 de Lucas se lamenta por varias ciudades de Galilea en las que estuvo predicando y sanando, y dirá: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Parece que a pesar de los milagros que habían presenciado, pese a haber sido testigos de ese reino de Dios que se había acercado hasta ellos en la persona de Jesús de Nazaret, pues muchos de sus habitantes no experimentaron el arrepentimiento que ese acercamiento del reino demandaba. Y esto también sirve para nosotros, porque escuchamos a menudo la palabra de Dios. Si venimos cada domingo, podemos asistir perfectamente a 50 predicaciones al año. Pero escuchar no basta, y asombrarse no basta. Incluso ahora estamos haciendo esta serie de Lucas, ¿no? Y llevamos ya medio año con ella, tenemos nuestras agendas y ahí vamos anotando las cosas que nos va diciendo la palabra. Entonces, pues ahora pensemos de qué manera todo eso que escuchamos, todo eso que anotamos, va produciendo cambios en nuestras vidas. ¿Cómo va transformando nuestras vidas? Porque si no es así, el mero escuchar es vano. En realidad, en este relato solo hay una persona de la que conocemos su reacción al ser sanada por Jesús, y es la suegra de Simón. La suegra de Simón. Voy a tratar de referirme a ella como la suegra de Simón. Sabemos que es la suegra de Simón Pedro, del apóstol Pedro, pero bueno, Lucas aquí se refiere a ella como la suegra de Simón, porque bueno, todavía no ha llegado ese momento, digamos, en el que Jesús le cambia el nombre a Pedro, le dice aquello de tú eres Pedro. Entonces, la suegra de Simón. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le fue. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ser sanada de su mal por Jesús, la suegra de Simón reaccionó sirviendo. Reaccionó sirviendo. Y en una primera lectura, bueno, pues podría parecer pues, que tampoco cambió tanto, ¿no? Porque después de todo, el servicio doméstico entraba dentro de los roles asignados a una mujer judía del siglo I. Y en esa línea, pues no han faltado incluso quienes han tratado de interpretar este pasaje como que el Evangelio justifica o respalda ese rol para las mujeres. Incluso hay alguna traducción que dice, ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Pero lo que dice Lucas es lo que dice. Lucas dice, se levantó de inmediato y se puso a servirles. No dice de qué manera, esto es lo que dice también el texto original. Simplemente esto, el relato de la sanación de la suegra de Pedro es un relato muy escueto.
Y es fácil incluso que nos pase desapercibido o que lo interpretemos pues, simplemente como un relato más de curación, como otros que hay en los evangelios, ¿no? Pero es una historia lo suficientemente significativa como para que permaneciese viva en la memoria de las primeras generaciones de cristianos, más aún cuando se trata de una persona que es familia de alguien relevante en aquella primera generación, ¿no? Como era el apóstol Pedro. Entonces, y fuese incluso pues, recogida por escrito en 3 de los 4 evangelios. Así que vamos a prestarle un poco más de atención y ver qué nos puede enseñar este breve relato. Lo primero que nos presenta Lucas, como en el caso del endemoniado de la sinagoga, es la autoridad de Jesús. La suegra de Pedro está en cama, tiene una fiebre muy alta y todos sabemos lo que implica una fiebre muy alta, te invalida completamente. Y Jesús hace desaparecer la fiebre de manera instantánea. Entonces, la reacción de ella, de levantarse inmediatamente y ponerse a servir, pues da idea de que estaba plenamente restablecida. Enfatiza el hecho de la curación milagrosa por parte de Jesús. Y como hemos visto, pues el método de sanación o la manera en que Lucas lo representa, pues es muy similar al del hombre de la sinagoga. Reprende al espíritu y sale, reprende a la fiebre y deja a la suegra de Pedro. Y esto no es casual, porque en las sociedades antiguas, pues la enfermedad se asociaba muchas veces a la acción de espíritus malignos. La enfermedad no era como ahora. Tenía una dimensión no solo personal, sino también social y religiosa, y quien la padecía se encontraba en una situación de aislamiento, de impureza, incluso de culpa, porque se la relacionaba a la enfermedad muchas veces con el pecado. Así que en este contexto, la acción de Jesús nos revela no solo su autoridad, sino también su cercanía. Se inclina sobre ella. Mateo dice que la tocó. Y Marcos va más allá y nos cuenta que la tomó de la mano y la levantó. Así que pienso yo que la reacción de la suegra de Pedro ante esta muestra de autoridad y de cercanía por parte de Jesús, que la sana, que la libera de su postración, tiene que significar algo más que un mero continuar con sus labores. Y si tiene que significar algo más, pues no podemos pasar por alto que la reacción de la suegra de Pedro es la que es y no otra cuando es sanada por Jesús. Es la que es. Servir. Y digo yo, ¿y no es lógico? ¿Y acaso no debería ser el servicio la respuesta más natural al haber sido sanados por Jesús? En la suegra de Simón, en las mujeres, en los hombres, en ti, en mí. Y es que el servicio es uno de los rasgos centrales del discipulado en esta comunidad del reino inaugurada por Jesús. Leemos en Marcos 10, 42-45, es Jesús el que habla. Como vosotros sabéis, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando este texto habla de servir, el verbo que se utiliza en el griego original es diaconeo, exactamente el mismo que para la acción de la suegra de Simón. Y es verdad que en su significado original, en su significado primigenio, remite al servicio doméstico, a las tareas de servir la mesa o atender a los invitados. Y también es verdad que los servidores en aquella sociedad tenían un rango inferior, se les consideraba inferiores, y aún hoy persiste en muchas sociedades y en muchas personas ese estigma de considerar a las personas que sirven como inferiores. Pero en la comunidad de Jesús, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. Jesús nos dice, entre vosotros no debe ser así.
Este término diaconeo, servir, y sus afines, diáconos, servidor y diaconía, servicio, aparecen pues cerca de 100 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Diáconos es el término que utiliza el apóstol Pablo, por ejemplo, para referirse a él mismo y a muchos de sus colaboradores. El servicio es un rasgo distintivo de pertenencia a la comunidad del reino, pero no como un mandamiento o como un requisito, sino como una respuesta natural al haber sido sanados, salvados, transformados por Jesús. Y así lo entendió la suegra de Simón. Y os voy a decir una cosa. Si al final resulta que la manera en que ella encontró de servir a los que estaban con ella cuando fue sanada por Jesús, pues fue preparar la comida o atender la mesa, pues bueno, pues bendita ella, porque decidió servir haciendo aquello que sabía hacer o aquello que en ese momento podía ser más útil. Mirad, si hablamos de suegras, os aseguro que la mía es lo menos parecido a una mujer sumisa o servil. Y sin embargo, pues una de las formas en que ella puede encontrar de darse a los demás es cocinando para ellos. Y además lo hace muy bien. Así que no se trata tanto de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos o con qué disposición lo hacemos. Así que bueno, es posible que la suegra de Simón pues decidiera servir preparando la comida. Pero bueno, Lucas no nos lo dice, esa es solo pues, una de las posibilidades, pero hay otras. Vamos a hacer ahora un ejercicio de imaginación, o más propio sería decir de interpretación del texto, haciendo un recorrido rápido por todo el pasaje de hoy. Porque todo este texto de Lucas 4, desde el versículo 31 hasta el 44, en realidad presenta una unidad textual. Si prescindimos de los titulitos estos que nos separan las distintas secciones y tal, veremos que en realidad es una acción que transcurre completa en un único día desde por la mañana en la sinagoga de Capernaum hasta el amanecer del día siguiente. Y transcurre en dos únicos lugares, en la sinagoga y en la casa de Simón. Cuando Jesús sale de la sinagoga, entra en casa de Simón. Esta es la primera vez que aparece Simón en el Evangelio de Lucas, pero no en el relato de los Evangelios. Si nos fuéramos al Evangelio de Juan, comprobaríamos que el primer encuentro de Jesús con Simón, Pedro, y con su hermano Andrés, también con Felipe y con otros discípulos, se produce justo al día siguiente del bautismo de Jesús. Durante los días que Jesús está enseñando en Capernaum, ya hay una relación posiblemente de meses con Pedro, con Andrés, también con Felipe, muy posiblemente, con Juan y con Jacobo. Es probable que Jesús estuviera en la sinagoga con varios de sus discípulos. Este mismo episodio de hoy, Marcos nos lo relata de la siguiente manera. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea que la escena igual es un poco diferente de como la estábamos imaginando, ¿no? En la casa de Simón está Jesús con al menos 4 de sus discípulos. No sabemos incluso quizás más. Además de, pues posiblemente más miembros de la familia de Simón, pues podemos imaginar que su mujer. Su mujer no aparece en ningún momento en los evangelios, aunque salga mucho en la serie de Chosen. En realidad sabemos que Pedro estaba casado únicamente por esta mención a su suegra. Entonces, bueno, estaban pues al menos todos estos. Y la suegra, al ser sanada por Jesús, se pone a servirles. Pero es que un rato después, la casa se va a llenar de gente. Lucas nos narra que al caer el sol porque había terminado el día de reposo, ¿no? Entonces ya las personas, sin miedo a transgredir el sabbat, pues comenzaron a traer enfermos a Jesús para que los sanase. ¿Y a dónde se los traían? Pues no hay mención alguna en Lucas de que Jesús hubiese dejado la casa de Simón. Pero, por si nos queda alguna duda, Marcos nos narra que toda la ciudad se agolpó a la puerta de casa de Simón, naturalmente. Así que aquí podemos imaginarnos a una multitud necesitada de sanación, llegando a casa de Simón y siendo atendidos por Jesús
que con seguridad pues necesitaría la ayuda de los discípulos, de las personas de la casa, para organizar todo aquel tumulto y para atender a la gente. Y nos podemos imaginar a la suegra de Simón allí, en medio de ellos, sirviendo. Sirviendo no ya, como podía parecer, a Jesús y a Simón, sino a un montón de personas necesitadas. No sabemos si estuvieron toda la noche atendiendo a aquellas personas, pero el texto termina diciéndonos que cuando amaneció, Jesús salió. ¿Salió de dónde? De casa de Simón. Y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. La gente de Capernaum le seguía, perseguía a Jesús porque demandaba algo de él, porque querían que Jesús hiciera algo por ellos. Pero como hemos visto antes, es muy probable que muchos de ellos no entendieron que la presencia y la obra de Jesús en sus vidas requería de una respuesta por su parte. La suegra de Simón, sin embargo, entendió que la manera de seguir a Jesús era el servicio, que servir era su respuesta a la acción liberadora de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Entendemos el servicio como una respuesta natural al haber sido sanados, salvados, transformados por Jesús? Y el servicio no como servicialidad, sino como una opción de vida, como una manera de estar en el mundo diferente a la del mundo. Dice Jesús, entre vosotros no debe ser así. Un modo de relacionarse, de construir comunidad, de vivir a contracorriente. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. En definitiva, de vivir al estilo de Jesús de Nazaret, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones para el servicio? Y no solo para el servicio en la iglesia, sino para llevar una vida de servicio que refleje nuestra condición de discípulos de Jesús, nuestra pertenencia al reino de Dios. Vamos a hacer un breve ejercicio de reflexión individual acerca de esto. Vamos a tratar de crear un ambiente de reflexión. Josu nos acompañará con un poco de música y vamos a pensar cada uno esto. ¿Cómo entiendo yo el servicio? ¿Cuáles son mis motivaciones para servir? Quizá tu motivación sea el agradecimiento, ¿no? Pues porque Jesús te ha levantado como a la suegra de Simón, te ha liberado como aquel hombre de la sinagoga. O quizás tu motivación sea la obediencia al mandato de Jesús de hacerte un servidor de otros. O tal vez estés buscando reconocimiento, ser el primero. El texto dice, el que quiera ser el primero que se haga servidor de los demás. Es muy posible que tú estés desempeñando algún ministerio en la iglesia, o también es muy posible que no, y que esta reflexión te pueda llevar a plantearte el hacerlo. Tanto en un caso como en otro, te interesará saber que, a diferencia del término diácono, que como hemos dicho proviene del griego y significa servidor, el término ministro viene del latín minister, y significa servidor. Así que examinémonos cada uno y pensemos, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a, por supuesto, tratar de ser honestos con nosotros mismos y, por supuesto, con el Señor. Y pensar cuáles son actualmente mis motivaciones reales para el servicio. ¿Qué es lo que a mí me mueve a servir? Y, bueno, en segundo lugar, solo en el caso de que quizás hoy pues el Espíritu de Dios te esté mostrando a lo mejor una manera diferente de entender lo que significa servir, pues cuáles deberían ser esas motivaciones. Vamos a dar 3 minutitos para que cada uno reflexione consigo mismo y con la ayuda del Espíritu de Dios.
Bueno, espero que hayas podido encontrar tus respuestas. Yo no te las voy a pedir. Tu reflexión es tuya con el Señor. Lo que yo voy a hacer ahora es, pues, tratar de decirte cómo lo veo yo o cómo entiendo que la revelación de Dios nos lo transmite. Y ojalá que podamos coincidir en lo fundamental. En primer lugar, y esto vale para esto y para todo, nuestro modelo, nuestra referencia es Jesús. Y hemos dicho que el servicio es uno de los rasgos principales del discípulo de Jesús. Y leíamos los versículos de Marcos: el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En primer lugar, debemos llevar una vida de servicio porque Jesús llevó una vida de servicio. Pero si el servicio debe ser un rasgo nuestro, porque somos discípulos de Jesús, ¿cuál es el rasgo fundamental del discípulo de Jesús? ¿Cuál es ese rasgo fundamental por el que Jesús dijo que todos los demás debían conocernos? ¿Cuál es? Decírmelo. El amor. Juan 13, como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Sabéis lo que Jesús había hecho un rato antes de decirles estas palabras a sus discípulos? Amaos como yo os he amado. ¿Me lo dice alguien? ¿Sabéis lo que había hecho? Lavarles los pies. Lavarles los pies. Una labor destinada en aquel tiempo a los sirvientes, incluso a los esclavos en las casas que los tenían. Un acto de servicio que ni siquiera sus propios discípulos entendieron, porque era impropio de un hombre libre. Pero en la comunidad de Jesús ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, no hay judío ni griego. Así que si juntáramos, si hiciéramos una paráfrasis de estos versículos con los anteriores y dijéramos algo así como: servíos unos a otros. ¿Y por qué? Porque incluso el Hijo del Hombre vino para servir. Y amaos unos a otros. ¿Y cómo? Como yo os he amado, como Jesús, como Cristo nos amó. Pues obtenemos la clave de cuál debe ser nuestra motivación genuina para el servicio. Porque fue la motivación de Jesús, para servir y para dar su vida. Y fijaos, ni siquiera tenemos que hacer nosotros este ejercicio de síntesis, porque ya lo hace la palabra de Dios por nosotros. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Así que el amor a Dios y el amor al prójimo deben ser nuestra principal motivación para servir a Dios y para servir al prójimo. Porque además solo de esta manera vamos a poder encontrar la alegría en el servicio y entenderlo como una liberación y no como una carga. Y comprender lo que Jesús demanda de nosotros cuando nos pide ser servidores de los demás para poder ser grandes en el reino de Dios. Porque no se trata aquí de invertir la situación y que el que era servido pase a ser servidor y viceversa. Esto no tendría ningún sentido. Sino que el servicio mutuo derribe todas las barreras de servidumbre tal y como la entiende el mundo y nos convierta no en servidores, sino en iguales, en una comunidad de iguales sirviéndonos por amor los unos a los otros. Que el Señor lo bendiga.